Hola, en este video explicativo vamos a trabajar el sistema nervioso central. El objetivo consiste en describir de manera general el desarrollo del sistema nervioso central a partir del desarrollo del tubo neural que se formó durante la neurulación en la tercera semana de desarrollo. Al finalizar este video explicativo que correspondería a la clase magistral, los estudiantes van a estar en capacidad de describir de manera general el desarrollo embrionario del sistema nervioso central en sus dos segmentos, tanto el encéfalo como la médula espinal. El mapa conceptual incluye una introducción donde vamos a contextualizar el desarrollo del sistema nervioso central y nos vamos a enfocar luego en el desarrollo de la médula espinal, haciendo mención de los ganglios raquídeos y de las meninges raquídeas, así como la mielinización de fibras nerviosas, luego del encéfalo en cada uno de sus componentes y al final obtenemos unas conclusiones. Empecemos entonces. El sistema nervioso está compuesto o se aborda académicamente a partir de una composición de tres segmentos. El sistema nervioso central, constituido por el encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso periférico, que corresponde a las neuronas externas al sistema nervioso central, que conforman nervios craneales y nervios raquídeos, y al sistema nervioso autónomo, que está compuesto por partes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, que incluye neuronas que inervan el músculo liso, el músculo cardíaco y el epitelio glandular. De acuerdo al objetivo de este video explicativo, que corresponde a la clase magistral, nos vamos a enfocar en el sistema nervioso central, lo que corresponde a encéfalo y médula espinal. El origen del sistema nervioso central se halla en la neurulación durante la tercera semana de desarrollo. Hablamos de un primordio neural que corresponde a la placa neural, que es un área engrosada en forma de zapatilla que surge a partir de la diferenciación del ectodermo embrionario en neuroectodermo, proceso que es inducido por el desarrollo de la notocorda y el mesodermo paraxial. A partir de esta placa neural se establecen unas configuraciones que permiten la diferenciación de las células de la cresta neural. Células de la cresta neural que desde el borde de esa placa neural proliferan hacia dorsal, constituyendo los pliegues neurales. Pliegues neurales que se van a fusionar en el rafe medio o línea media para constituir un tubo neural. Cuando estos pliegues neurales se fusionan en la línea media, las células de la cresta neural se desprenden del tubo neural y migran hacia el mesodermo intraembrionario, hacia diferentes regiones del mesodermo intraembrionario, para configurar las estructuras del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso autónomo. Este proceso que acabo de describir entonces corresponde básicamente a la neurulación, que debe estar finalizando a principio de la cuarta semana entre los días 22 y 23. Es muy importante ubicar la relación que va a tener el tubo neural con el cuarto par de somitas, porque este cuarto par de somitas va a marcar la diferenciación de ese tubo neural hacia la parte cefálica, la configuración del encéfalo, y hacia la parte caudal, la configuración de la médula espinal. El paso final de la neurulación corresponde entonces a el cierre de los neuroporos, el neuroporo rostralocefálico que cierra más o menos el día 25 y el neuroporo caudal que cierra el día 27. El canal central que queda del tubo neural del cuarto par de somitas hacia cefálico, donde se va a formar el encéfalo, va a constituir el sistema ventricular, y del cuarto par de somitas hacia caudal, que va a constituir la médula, va a constituir el canal central. A partir entonces de qué estructura se conforman los elementos del sistema nervioso central, llámese encéfalo o llámese médula espinal, a partir de la pared del tubo neural. Y será el engrosamiento de esa pared del tubo neural la que dé origen a las estructuras de encéfalo y médula espinal. Vuelvo y repito. Entonces aquí lo que estamos viendo es tercera semana de desarrollo, ya ha pasado la gastrulación, tenemos los tres tejidos embrionarios, ectodermo, mesodermo, intraembrionario, endodermo, y tenemos el desarrollo de la notocorda. Esa notocorda, cuando crece desde la fosita primitiva en sentido caudocefálico, va induciendo
a que el ectodermo que está suprayacente a ella se diferencie en neuroectodermo y conforme la placa neural. Esa placa neural, en cuyos bordes van a proliferar las células de la cresta neural, que se van a proyectar hacia dorsal formando las crestas neurales que se fusionan en la línea media para formar el tubo neural. Ese proceso fue el que describimos con anterioridad. Veamos entonces ahora qué ocurre con el engrosamiento de esas paredes laterales del tubo neural para constituir, en este caso, la médula espinal y más adelante las estructuras del encéfalo. Entonces, para el desarrollo de la médula espinal, en el tubo neural caudal del cuarto par de somitas, las paredes laterales se van a engrosar y van a diferenciar tres tipos de tejidos. Una región que está próxima al canal central, que va a generar el canal medular, una región intermedia y una región más lateral o externa que va a estar en contacto con las meninges. La primera región que está en contacto con el canal central se le denomina neuroepitelio o parte interna y va a dar origen a la zona ventricular, en la médula espinal por supuesto, la capa ependimaria que reviste el canal central y a neuronas y células gliales que van a constituir también la macroglía de la médula espinal. Luego viene la parte intermedia y luego viene una parte externa, el neuroepitelio externo, que se denomina zona marginal y va a dar origen a la sustancia blanca de la médula espinal. Entonces lo que podemos observar aquí es el corte lateral de un embrión. Contamos 1, 2, 3, 4 somitas. De este cuarto par de somitas hacia cefálico se va a formar el encéfalo y del cuarto par de somitas hacia caudal se va a formar la médula espinal. Tenemos entonces un corte seccional transversal de lo que sería la médula espinal y aquí tenemos el tubo neural, el canal neural central que va a formar el canal medular y aquí tenemos la pared del tubo neural. Si hacemos una aproximación a los componentes de esa pared neural, veremos que son tres capas. La que da hacia el canal neural, que se va a llamar zona ventricular, que va a generar el revestimiento ependimario, la zona intermedia del manto y luego la zona más externa, que es la zona marginal. Aquí estamos viendo otra vez en otro corte la relación que hay con el cuarto par de somitas. Recordemos, del cuarto par de somitas hacia cefálico el encéfalo, del cuarto par de somitas hacia caudal la médula espinal. Los ganglios raquídeos derivan de las células de la cresta neural que se desprendieron del tubo neural una vez se cerró el tubo neural y migraron hacia el mesodermo intraembrionario, que en este caso será el mesodermo paraxial donde se están formando los somitas. Ahí se van a formar procesos periféricos, terminaciones somáticas viscerales, células de los ganglios raquídeos, que van a dar origen a los nervios raquídeos, y raíces dorsales de los nervios raquídeos que se relacionan con la médula espinal, ya que las raíces dorsales se unen a las raíces ventrales que se desarrollan a partir de esa médula espinal. Más o menos este ejemplo nos puede evidenciar esto en el esquema. Entonces miremos cómo tengo el tubo neural de un segmento de la médula y tenemos el canal medular. Y miren cómo cuando esa pared neural se diferencia en esos tres segmentos histológicos que mencionamos, ¿correcto? La zona marginal, la zona central y la zona del manto, se van a formar para la médula espinal el canal medular revestido por el epéndimo y se van a formar las astas dorsales y las astas ventrales a partir de la zona media y luego la zona marginal más externa va a dar origen a las neuronas de la sustancia gris. A partir de allí van a haber proliferaciones producto de la migración y desprendimiento de las células de la cresta neural que van a formar las raíces dorsales que van a unirse a los nervios raquídeos y también van a originar estas células de la cresta neural las raíces ventrales que por supuesto también van a unirse a estos nervios raquídeos. Otros componentes o otros grupos celulares que van a derivar de las células de la cresta neural y su posterior migración o después de su migración a diferentes partes del cuerpo, pues tenemos entonces los melanocitos de la dermis, los ganglios celíacos, el plexo del aparato intestinal, los ganglios renales, la glándula suprarrenal
y allí falta un grupo de células muy importantes que son los ameloblastos y odontoblastos que van a dar origen a los tejidos que constituyen los dientes. O sea que podemos decir que los dientes derivan del sistema nervioso central durante o posterior a la neurulación. Vamos a hablar del desarrollo de las meninges y así estemos en médula espinal, pues el desarrollo de estas meninges es similar tanto para la médula espinal como para el encéfalo. Entonces vamos a tener toda la cobertura. Recuerden que todo lo que se relacione con sistema nervioso central, con neuroectodermo, tiene que tener unas consideraciones especiales. El mesodermo paraxial que forma los somitas y el mesodermo lateral que le aporta el mesodermo a la región del encéfalo es un mesodermo que no tiene unas características para relacionarse con el neuroectodermo. Por tanto, cuando las células de la cresta neural migran a estos componentes del mesodermo intraembrionario, tanto paraxial como lateral, que se van a relacionar íntimamente con el neuroectodermo, esta migración de las células de la cresta neural induce a que este mesodermo se diferencie en mesénquima. Entonces este nuevo tejido corresponde a la mezcla o a la combinación de células de la cresta neural y mesodermo. Cuando combinamos células de la cresta neural y mesodermo, desarrollamos el mesénquima. Este mesénquima que rodea el tubo neural se va a condensar y va a formar una meninge primitiva. Y a partir de esta meninge primitiva se van a diferenciar dos grupos o dos capas, dos grupos de células formadas en dos capas, la dura madre y la leptomeninges. La dura madre, la más externa, es un tejido conectivo denso regular, muy abundante en fibra colágena. Y luego las leptomeninges se van a diferenciar. La capa interna se mezcla con células de la cresta neural de nuevo para formar la pía madre y la sustancia aracnoidea, que aquí tenemos las otras dos meninges. Se forman pequeños espacios llenos de líquido, estos espacios se van a fusionar y van a formar el espacio subaracnoideo. Y estos espacios están delimitados por trabéculas aracnoideas. Ya sabremos entonces cómo en biología del desarrollo se van a formar esos pequeños espacios llenos de líquido y luego cómo van a coalescer esos espacios para formar la meninge que sería la aracnoides. Vuelvo y repito, este proceso aplica tanto para médula espinal, que es donde estamos, como para la región cefálica. Hay otro aspecto muy importante que se conoce con el nombre de cambio de posición de la médula espinal y que explica algo que se ha denominado la segunda neurulación, y es que cuando se cierra el neuroporo más caudal y se está formando esa región caudal, que recuerden que el embrión tiene una cola, pero esa cola debe degradarse hasta desaparecer, ahí se genera un conflicto histológico que debe solucionarse. Entonces, esto ocurre gracias al cambio de posición de la médula espinal. Entonces, la médula se extiende a lo largo del conducto vertebral. Ya veremos más adelante cómo a partir de los somitas se forman las vértebras y cómo la médula espinal va a quedar dentro de las vértebras. Los nervios raquídeos escapan de esa condensación del mesénquima para formar los cuerpos vertebrales y pasan a través de los agujeros intervertebrales, y la columna vertebral y la dura madre van a crecer mucho más rápido que la médula en sentido caudal, sobrepasándola. Esto implica entonces que se deba establecer una estructura que se llama el cono medular, de donde rápidamente se van a desprender una gran cantidad de raíces nerviosas por debajo de la médula que ustedes conocen de su neuroanatomía como la cauda equina. Luego, posteriormente, la dura madre se va a fusionar al periósteo de la primera vértebra coxígea, sellando la región más caudal de la médula espinal. A estos dos procesos, o a estos tres procesos, la formación del cono medular, el desarrollo de la cauda equina y la fusión de la dura madre al periósteo de la primera vértebra coxígea, se le denomina segunda neurulación. Esto que acabo de explicar lo podemos ver mejor en esta gráfica. Tenemos el desarrollo del tubo neural y de la médula hacia caudal. Aquí cerrará el neuroporo caudal del tubo neural y tenemos el desarrollo de las vértebras. Pero como ven en el dibujo que sigue, las vértebras se desarrollan mucho más allá y se encuentra ese desarrollo vertebral con la degradación de la cola. Esto quiere decir que va a haber un espacio en el que, del canal vertebral donde no va a haber componentes del tubo neural. Justo antes de que cierre o después de que cierre más bien el neuroporo caudal,
la médula se condensa y forma el cono medular y de ahí desprende todas esas terminaciones nerviosas que van a formar la caudaquina. En ese espacio que quedó libre del canal vertebral, la columna vertebral y el periósteo que lo recubre se va a fusionar a la dura madre. Tanto periósteo como dura madre son dos tejidos conectivos densos irregulares ricos en fibra colágena. Entonces se van a fusionar y van a sellar ese espacio del canal vertebral donde debería estar la médula. De esa manera la médula va a quedar sellada en su extremo más caudal y se va a proteger. Fallas en este proceso de segunda neurulación, que implican el cambio de posición de la médula espinal, vuelvo y repito, formación de caudaquina, conformación del cono medular y fusión de la dura madre con el periósteo de las vértebras, de las vértebras de esta región. Fallas en esos tres procesos me van a generar defectos de cierre del tubo neural a ese nivel. Esos defectos del tubo neural a ese nivel, como la espina bífida, serán explicados en uno de los seminarios que le corresponde a alguno de los compañeros. Ahora sí, centrémonos en el encéfalo. El tubo neural craneal, al cuarto par de somitas, va a configurar tres vesículas cerebrales primarias, es decir, ese tubo neural se va a ensanchar en tres vesículas en la medida que la pared de ese mismo tubo neural se diferencia en las tres capas que ya habíamos dicho antes. Esas tres vesículas cerebrales primarias me van a dar origen posterior al cierre del neuroporo más cefálico, al prosencéfalo, que es el cerebro anterior, al mesencéfalo, que es el cerebro medio, y al rombencéfalo, que es el cerebro posterior. Esas tres vesículas primarias después van a segmentarse en vesículas secundarias. Esto va a ocurrir básicamente en el prosencéfalo y en el rombencéfalo. En el mesencéfalo no. En el prosencéfalo, como vesícula cerebral primaria, se va a dividir en dos vesículas cerebrales secundarias, el telencéfalo y el diencéfalo. El rombencéfalo, como vesícula cerebral primaria, se va a dividir en dos vesículas cerebrales secundarias, el metencéfalo y el mielencéfalo. Y el mesencéfalo va a seguir igual. O sea que el desarrollo del encéfalo se da a partir de, primero, la formación de tres vesículas cerebrales primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y la posterior configuración de 5 vesículas secundarias, el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Esta gráfica es la que mejor explica el desarrollo del encéfalo, no solo de las tres vesículas primarias, ni tampoco de las 5 vesículas secundarias, sino de lo que ocurre también a nivel del canal central del tubo neural y los derivados de estos elementos. Entonces, miren que del cuarto par de somitas hacia cefálico, el tubo neural se va a segmentar en tres vesículas. El prosencéfalo, la más anterior, el mesencéfalo, la media y el rombencéfalo, la más posterior. Estas tres vesículas son las vesículas cerebrales primarias. Luego, el prosencéfalo se va a dividir en dos vesículas cerebrales secundarias, el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo va a seguir igual y el rombencéfalo se va a diferenciar en dos vesículas secundarias, el metencéfalo y el mielencéfalo. De esta manera van a quedar configuradas las 5 vesículas secundarias. Y esto es lo que le está ocurriendo al tubo neural del cuarto par de somitas hacia cefálico. ¿Qué podemos decir? Tanto de las 5 vesículas que van a estar formadas por la pared del tubo neural y del canal, que en este momento lo llamaremos el canal medular, o no canal medular, perdón, sino el canal central del encéfalo. Entonces, de la vesícula secundaria del encéfalo, por ejemplo, se van a formar los hemisferios cerebrales. De la vesícula secundaria diencéfalo, por ejemplo, se van a formar los tálamos, el epitálamo, el hipotálamo. Del mesencéfalo se va a formar el mesencéfalo, del metencéfalo la protuberancia y el cerebelo, y del mielencéfalo el bulbo raquídeo. Y del espacio que va a configurar el canal neural se van a formar para el telencéfalo los ventrículos laterales, para el diencéfalo el tercer ventrículo, para el mesencéfalo el acueducto de Silvio, para el metencéfalo la parte superior del cuarto ventrículo, para el mielencéfalo la parte inferior del cuarto ventrículo, que se continuará con el canal medular de la médula espinal. Entonces, esta tabla es supremamente importante
para comprender el desarrollo del encéfalo, no solo de las vesículas, primero las 3 primarias y luego las 5 secundarias, a partir de la diferenciación de 3 capas de la pared neural, sino también de las cavidades que se van a formar, las cavidades cerebrales, a partir del canal del tubo neural del cuarto par de somitas hacia cefálico. Luego, como está el tubo neural, este tubo neural que está recto, cuando el embrión se está plegando en la cuarta semana, ese encéfalo, esa región cefálica del cuarto par de somitas hacia cefálico, se va a plegar sobre sí misma para dar origen al encéfalo. En ese plegamiento ventral de la cabeza se identifican 3 pliegues fundamentales. El cerebral medio, que está a nivel del mesencéfalo, el pliegue cervical, acá tenemos el pliegue del mesencéfalo que sería el cerebral medio, el pliegue cervical que se da en la unión del romboencéfalo y la médula espinal, que es la relación básicamente que ocurre a nivel de telencéfalo y encéfalo. Entonces miren, se está generando este pliegue de tal manera que el telencéfalo y el diencéfalo se van a relacionar con el romboencéfalo, y el pliegue pontino, que es un pliegue a nivel lateral, que es el que se da por el crecimiento desigual del encéfalo entre ambos pliegues. Y esto causa que el techo del prosencéfalo se adelgace. Y ya veremos qué es importante de ese adelgazamiento. Lo que queda por explicar, y en términos generales, es qué ocurre, qué características fundamentales ocurren durante la formación de las 3 vesículas primarias y las 5 vesículas secundarias. Hablemos entonces del romboencéfalo. El pliegue cervical limita el cerebro posterior con la médula espinal a través del pliegue pontino. Esto hace que el mielencéfalo, que es la porción más caudal del romboencéfalo, forme el bulbo raquídeo, y el metaencéfalo, que es la porción rostral craneal del romboencéfalo o cefálica, forme la protuberancia y el cerebelo. La cavidad del romboencéfalo se va a formar a partir del canal neural de ese tubo neural primitivo y va a ser denominado cuarto ventrículo, que se va a continuar con el canal central de la médula o el canal medular. Del mielencéfalo, en su parte caudal, vamos a tener el bulbo raquídeo, los núcleos gráciles, los núcleos cuneiformes y las pirámides, y de su parte rostral o cefálica, las neuronas aferentes y eferentes y núcleos de la oliva. ¿Listo? ¿Qué es importante entonces también hablar de la parte rostral del romboencéfalo? Es la configuración de la tela coroidea, donde se van a proyectar el plexo coroideo, que ustedes saben que ultrafiltra el plasma para formar el líquido cefalorraquídeo que va a drenar hacia el sistema de cavidades cerebrales, hacia el sistema ventricular e inclusive hasta el canal medular de la médula espinal, y va a tener funciones metabólicas muy importantes, entre ellas la nutrición. Del metaencéfalo, de su engrosamiento o del engrosamiento de las paredes de esta vesícula secundaria que va a dar origen al metaencéfalo, se forma la protuberancia y el cerebelo. Un cerebelo que está constituido por una serie de tumefacciones cerebelosas que se proyectan al cuarto ventrículo. En él los neuroblastos van a dar origen a las células de la corteza cerebelosa, al núcleo dentado y a los núcleos pontinos coclear, vestibular y sensitivos del trigémino. Ya sabemos que estructuralmente el cerebelo se encuentra formado por un arquicerebelo, un paleocerebelo y un neocerebelo, que corresponde a las partes más antiguas, reciente y nueva respectivamente en el desarrollo evolutivo de los homínidos. Y su función también respectiva será la conexión con el aparato vestibular, control de sensaciones de las extremidades y control del movimiento de las extremidades. Por el lado de la protuberancia, pues esta se constituye en un puente de conexión por donde pasan fibras de la corteza y del cerebelo. ¿Listo? Este es entonces la manera como en el romboencéfalo la pared más cefálica, ya en el plegamiento, el lóbulo anterior se engrosa y me va a dar origen a todas estas tumefacciones cerebelosas y posteriormente al órgano. Y por el lado más caudal, cómo se engrosa la pared y me va a dar origen a la protuberancia.
Los plexos coroideos, como lo habíamos mencionado, son proyecciones de la tela coroidea y la tela coroidea constituye la relación de la pía madre y el techo ependimario del cuarto ventrículo. Esta tela coroidea se invagina hacia el cuarto ventrículo, da origen a esos plexos coroideos y al núcleo dentado. Su función, producción de líquido cefalorraquídeo, entendido el líquido cefalorraquídeo como la ultrafiltración del plasma a este nivel. Líquido cefalorraquídeo que permea el espacio subaracnoideo, llena en los ventrículos, llena el canal medular y tiene funciones metabólicas asociadas a nutrición, vuelvo y repito, entre otras. Hablemos del mesencéfalo. El canal neural se transforma en el acueducto cerebral que permite la conexión entre el tercer y cuarto ventrículo. Por el contrario, en la pared del tubo neural, los neuroblastos van a sufrir procesos de diferenciación que van a dar origen a los colículos superiores e inferiores que están asociados a reflejos visuales y auditivos respectivamente, al tegumento, donde se forman los núcleos rojos reticulares y el tercer y cuarto par craneal, y los pedículos cerebrales que van a permear líquido ventricular hacia el espacio subaracnoideo. Entonces ya en el libro, y ustedes con más tiempo obviamente, o en esta presentación en el formato PDF, ustedes podrán ver entonces cómo se va dando la diferenciación en esta región en el mesencéfalo. Del prosencéfalo, este órgano que me encanta porque a partir de ahí se forman las vesículas ópticas, que son evagenaciones laterales que van a generar los primordios de la retina y de los nervios ópticos. Entonces es muy bonito saber que el prosencéfalo se proyecta hacia el mesénquima externo y va a configurar parte del globo ocular, sobre todo la parte posterior, y también va a configurar las vesículas telencefálicas, que son los primordios de los hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, y a partir de sus cavidades va a favorecer el desarrollo de los ventrículos laterales. A manera de distribución estructural, la parte anterior rostral y craneal va a formar el telencéfalo y la parte posterior o caudal va a formar el diencéfalo. Del diencéfalo, ¿qué se va a formar? Parte del tercer ventrículo, el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo, la glándula pineal y la hipófisis. Y una hipófisis que va a estar constituida por un divertículo adenohipoficiario, que es el crecimiento hacia arriba del techo del estomodeo que recuerden se originó en la placa precordal, futura boca, y el divertículo neurohipoficiario que va a generar un crecimiento hacia abajo a partir del neuroectodermo. Esto lo vamos a aplicar en detalle, la formación de la hipófisis un poco más adelante. Entonces aquí vemos, estamos viendo cómo durante la plegación del tubo neural, del plegamiento, perdón, del tubo neural del cuarto par de somitas cefálico para formar el encéfalo, pues cómo van cambiando estas regiones. Aquí estamos viendo el prosencéfalo y la copa óptica que va a dar origen a esta proyección que va a formar la parte posterior del ojo. Aquí vemos entonces cómo va ocurriendo esa diferenciación conforme ocurre el plegamiento, cómo se van formando los tálamos, el hipotálamo y el epitálamo, inclusive cómo se va formando el cuerpo pineal o la pineal. Y en esta imagen voy a explicar claramente cómo se forma la hipófisis. La hipófisis es un órgano endocrino que tiene dos componentes, un componente neural, neuroectodermo, y un componente de tejido conectivo mesodérmico. Mesodérmico y ectodérmico. Entonces, lo que ocurre es que hay una proyección desde el prosencéfalo hacia abajo, o sea, hacia caudal, y hay una proyección del ectodermo de la cavidad oral hacia arriba. Estas dos proyecciones se van a encontrar, lo que definíamos como la parte del neuroectodermo, el divertículo neurohipoficiario, y la parte del ectodermo del estomodeo, el divertículo hipoficiario, se van a encontrar. El divertículo hipoficiario va a romper su comunicación con la cavidad oral y va a ser secuestrado por el divertículo neurohipoficiario, y de esta manera vamos a configurar las dos hipófisis, la neurohipófisis y la adenohipófisis, y las funciones que tienen cada uno de estos dos componentes. En histología del sistema endocrino les van a explicar, conociendo este origen embrionario, cuál es la función de cada uno de ellos, cómo funciona allí la barrera hematoencefálica, porque finalmente la adenohipófisis abre una comunicación que permite la salida de las hormonas hipofisiarias
al resto del cuerpo. Entonces, mirar cómo se vulnera allí la barrera hematocefálica, así que se altere la configuración del inmunoprivilegio del encéfalo, es bastante interesante en cuanto al sistema endocrino. Del telencéfalo vamos a tener entonces las vesículas cerebrales que van a dar origen a los hemisferios cerebrales. Estos se van acercando a la línea media en la medida que la superficie lateral se aplana y van a quedar separados por la hoz del cerebro, que es el pliegue interno de la dura madre. Recuerden que la dura madre está haciendo ese proceso de revestimiento allí a partir de la diferenciación del mesénquima, ya lo habíamos visto para médula. Las comisuras cerebrales se forman a partir de la lámina terminal, que es la ruta natural que une ambos hemisferios. Hacia anterior van a conectar con el bulbo olfatorio. Hacia el hipocampo va a conectar partes antiguas del cerebro y la formación del hipocampo por sí mismo. Y hacia el cuerpo calloso va a conectar áreas neurocorticales. Y finalmente, sabemos que estos hemisferios cerebrales no son totalmente lisos, sino que tienen una caracterización morfológica que se han denominado surcos y circunvoluciones. Y esto lo que está haciendo es ganancia de área funcional sin aumentar el tamaño de la caja craneal, lo que permite mayor capacidad de procesamiento de información al haber mayor cantidad de neuronas. Entonces, en la semana 14 básicamente tenemos unos hemisferios lisos que se empiezan a caracterizar en las fisuras que mencionábamos, en los surcos y circunvoluciones, más o menos en la semana 38. Con esto hemos dado por terminado el desarrollo embrionario, la biología del desarrollo del sistema nervioso central. Hemos hecho énfasis en médula y en encéfalo. Supremamente importante la formación de las tres capas que marcan la diferenciación de las células de la pared neural, la configuración del canal del tubo neural en lo que sería el sistema ventricular hacia el encéfalo y el canal medular hacia la médula, y la formación de las meninges a partir de la relación del neuroectodermo y el mesodermo para formar un tercer tejido embrionario que se relaciona siempre con el sistema nervioso, que es el mesénquima. Hasta la próxima.